La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor, pónganlas en alto y digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Siéntense, por favor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? En bendición, en triunfo, en gozo, en conquista, en tristeza. Ah, yo dije, hay que estar pila, pues. Llenos del gozo del Señor, ¿verdad? Venciendo. Siempre hacia adelante en Cristo Jesús. Bienvenidos. Que Dios los continúe bendiciendo. Hay una frase que se ha usado por allí en el ámbito político. Tienen varios años usando el término sabotaje. Y hoy yo quiero usarlo aquí, no con fines políticos, obviamente. ¿Qué es el sabotaje? Es impresionante cómo a veces uno usa términos y no sabe cómo definirlos. A veces uno sabe lo que una cosa significa, pero cuando a uno le expliquen lo que esto significa, uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando uno no sabe explicar, cuando uno no sabe definir alguna cosa, es porque no la sabe plenamente. Incluso lo que entiende puede ser incorrecto. La palabra sabotaje significa daño o destrucción que se hace intencionadamente. También se entiende como sabotaje la frustración del desarrollo de algún plan, de alguna actividad o de algún propósito. Cada vez que se destruye algo, cada vez que se frustra o se intenta detener el funcionamiento, el buen desarrollo de una cosa, y se hacen actos intencionados, a eso lo llamamos sabotaje. Y decía, aunque esta palabra ha sonado mucho en el ámbito político, sin embargo, no es exclusiva del ámbito político. De hecho, la palabra aplica a muchas áreas de la vida, incluso a la vida espiritual del creyente. Muchas veces el creyente es saboteado. Hay quienes intencionadamente los dañan, los destruyen, los tratan de prevenir o de impedir que conquisten sus bendiciones, que puedan desarrollarse, que puedan crecer, que puedan madurar. Hay quienes causan ese sabotaje. Pero hoy yo no quiero hablar del sabotaje externo. Creo que ya es mucho cuando uno tiene que luchar contra Satanás, porque Satanás es nuestro enemigo. Pero también nosotros a veces tenemos que luchar
y lo digo en el mejor sentido de la palabra, a veces tenemos que luchar contra nuestros enemigos. El domingo pasado hablaba de la actitud que hay que asumir ante los enemigos y creo que fui muy claro y muy explícito sobre cómo hacerlo. Sin embargo, a veces tenemos que luchar contra gente que es envidiosa, gente que no quiere que nos vaya bien, gente que está deseando, incluso orando porque nos vaya mal. Pero hay un tercer enemigo que a veces se presenta en el camino y es el más extraño de todos. Porque a veces, o con mucha regularidad, ese enemigo nosotros no lo identificamos. Nosotros mismos. Me refiero a cuando el sabotaje nos lo hacemos nosotros mismos. A eso se le llamaría autosabotear. Autosabotaje. Lo que pasa es que casi que se me va la lengua, mi lenguaje natal, alemán. Usted sabe que este perfil, hermano, esto no es africano, esto es alemán. No me parezco, si no fuera porque yo me hice una permanente en el pelo y todos los días llevo sol, hermano. Porque eso de ser blanquito, eso no es bonito. El moreno es el que manda. Para que lo sepa. Sinceramente, ¿qué es más sabroso? ¿Un café negro o un café blancuzco? Un café negro, chico. Lo que estaba diciendo, hermanos, es que a veces uno se convierte en el enemigo de uno mismo. Uno mismo se autosabotea. En otras palabras, uno mismo en ocasiones se daña, uno mismo entorpece lo que Dios quiere hacer y por lo tanto no lo logra. Hay un artefacto en la guerra que se llama mina. La mina es un artefacto que puede tener diferentes formas, pero en sí misma la mina es una pieza que se coloca a lo largo del camino por donde la gente va a pasar para que al roce, al contacto con esa pieza, haya una explosión y dañe al individuo que la pisó. Muchas veces nosotros tenemos nuestro camino y entonces con antelación vamos lanzando minas a nuestro camino, vamos haciendo cosas, vamos sembrando cosas en el camino por donde vamos a pasar y entonces cuando nos toca tropezar con esas minas, comenzamos a hacernos daño, comenzamos a impedir que el propósito de Dios, la bendición de Dios llegue a nuestras vidas y entonces vamos sufriendo y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos autosaboteando. Hoy quiero hablarte del autosaboteo, no quiero hablarte del saboteo que te hacen los demás. He explicado ya en otras oportunidades cómo tenemos que luchar contra Satanás, posiblemente tenga que repetirlo próximamente y refrescarlo. Te he enseñado cómo nosotros debemos luchar contra nuestros enemigos y que se me permita recordar que nuestra lucha con el enemigo, con los seres humanos como enemigos, no es dando golpes. Dice la Biblia, orando por ellos, bendiciéndolos, haciéndoles el bien, etc. Ahora, el asunto es cuando nosotros somos los que nos hacemos daño. Hay 6 cosas, existen muchas más, pero hay 6 cosas que con mucha frecuencia los cristianos utilizan para, sin darse cuenta, autosabotearse. Son cosas que utilizan como si fuesen minas, las van tirando delante de su camino y cuando entonces pasan donde cayó aquella pieza, ese artefacto, comienzan a sufrir daños y no logran aquello que Dios les ha prometido. Porque hay que aclarar que nosotros vamos corriendo tras lo que Dios nos ha dicho. A veces uno quiere ciertas cosas,
Pero la verdad es que uno debe adecuar la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Nosotros queremos ir tras la bendición de Dios. Y para ser más específicos en lo que a tiempo y espacio se refiere, para este tiempo Dios nos ha dicho que aunque no hayan vientos ni lluvias, Él va a llenar nuestros estanques. Entonces nosotros estamos corriendo tras esa palabra, tras el cumplimiento de esa palabra. Entonces lo peor que podemos hacer es utilizar artefactos, actitudes que causen daño o que impidan que nuestros estanques sean llenos. Queremos caminar por un camino, valga la redundancia, en donde no haya nada, por lo menos puesto por nosotros, que nos haga daño. Entonces voy a identificarles 6 cosas que normalmente usamos sin darnos cuenta, y al utilizarlas, como son armas, como son artefactos peligrosos, concebidos para dañar, al utilizarlos, por supuesto, van a dañar. Entonces, voy a enseñarle cuáles son estas 6 cosas y luego voy a enseñarle lo que tenemos que hacer para revertir el efecto o el uso de esas cosas. La primera mina o el primer artefacto con el que normalmente nosotros nos autosaboteamos es la duda. ¿Qué es dudar? La duda es la indecisión o la falta de decisión ante varias posibilidades. Escúcheme bien, que a veces nosotros confundimos la duda con el temor y yo eso lo voy a explicar. La duda es la falta de decisión ante varias posibilidades. Es el no estar seguro de algo. Dios mío, tengo estos micrófonos, usaré este inalámbrico o usaré este con cable. Tengo varias alternativas, pero aún no me decido. En la duda no hay decisión. Hay varias posibilidades, pero la persona no decide. Esa falta de decisión es duda. Veamos un caso de alguien que dudó y le fue mal. Mateo capítulo 14, versos 30 y 31. Mateo 14, versos 30 y 31. Aquí nos está hablando la historia, mientras ubica el versículo o mientras va viendo la pantalla. La historia nos habla de la oportunidad en la que Pedro caminó sobre el mar. Creo que todos conocemos los detalles generales de la historia, pero sabemos que Pedro, es decir, Jesús venía caminando sobre el mar y los discípulos se asustaron. Entonces Pedro, el Señor le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el mar. Entonces el Señor le dice, ven. Y Pedro baja de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Pero entonces llegamos a este versículo 30 y luego el 31. Pero al ver Pedro el fuerte viento, él tenía la posibilidad de ver a Jesús que estaba al frente y tenía la oportunidad de ver el viento y las olas. O sea, tenía varias alternativas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está claro con que la razón que llevó a Pedro a dejar de caminar sobre las aguas fue la duda. Y la duda vino cuando él comenzó a considerar otras posibilidades. En esa otra posibilidad, él tuvo una indecisión, él dudó. Él dijo, ¿será que voy a llegar a donde está el maestro? ¿Será que este fuerte viento? Porque la cosa está fea, hay un fuerte viento, hay un fuerte oleaje. Entonces lo cierto fue que no se decidió por una cosa ni por la otra. La falta de decisión te va a llevar a hundirte. Si tú eres de los que dudan, de los que no se han asegurado de algo, pero en este caso, si tú no te has asegurado, no has tomado la decisión por lo que Dios te ha dicho, te vas a hundir. Entonces,
a veces uno quiere suavizar la cosa con que uno es humano, que uno está creciendo, que no. Ya usted está en condiciones de caminar sobre las aguas. Un entrenador, cuando tiene un atleta que está en condiciones de dar más, le exige y lo presiona. Pero no porque le quiera hacer la vida de cuadritos, sino porque sabe que ese atleta está en condiciones de dar mucho más de lo que ha dado hasta el momento. Y Dios en este tiempo nos está diciendo, ustedes pueden dar más. Ustedes pueden caminar sobre las aguas. Ustedes pueden vivir sin dudar. Ustedes pueden llegar al puerto seguro. Ustedes pueden llegar a donde yo estoy. Ustedes pueden alcanzar la bendición. Pero tienen que decidirse. Tienen que decidirse. Y ahora, actualmente, se han presentado por lo menos dos alternativas. Una, la que el Señor nos ha dicho, de que este año, aunque no veamos vientos ni haya lluvia, nuestros estanques serán llenados. Pero también hemos visto otra alternativa. Y es que la situación, la situación del país no está fácil, ¿no? O sea, ya usted no está en condiciones de ir al supermercado el día que quiera, en el momento que quiera, y comprar una harina pan en el momento que usted quiera. Incluso parece algo bizarro que eso esté pasando. Pasa que uno como que se ha ido adaptando a que está pasando, pero la cuestión es rara, es extraña, es anormal. Entonces la persona, claro, aturdida por lo bizarro, por lo anormal, entonces dice, Dios mío, ¿y será que voy a poder conseguir? ¿Y será que voy a poder tener mis harinas pan? ¿Será que voy a poder estar suplido? Dios mío, ¿será que voy a conseguir pollo? No sé qué cosa. Entonces no se decide por eso, pero tampoco se decide por si el Señor va a llenarle su estanque. Entonces la duda, la falta de decisión lleva a que la persona se hunda. Entonces, una primera cosa que los cristianos usan para dañarse a sí mismos es la duda. Hay una segunda cosa que usan los cristianos también con frecuencia: el temor. ¿Qué es el temor? Temer es sentir angustia o inquietud por creer que algo perjudicial va a ocurrir. A diferencia de la duda, en el temor se cree, pero se cree por lo malo. Y esto repercute en lo emocional, en lo que la persona siente, porque ella comienza a percibir en su alma y en su cuerpo que hay inquietud, que hay intranquilidad. De manera que, óyeme, cuando tú te sientas intranquilo, cuando tú te sientas inquieto, entiende, detrás de eso está escondido el hecho de que estás creyendo que algo malo va a suceder. El temor es lo opuesto de la fe. Yo lo voy a explicar dentro de un rato. Porque en el temor, a diferencia de la duda, en la duda no se cree. En la duda no se toma una decisión. No se sabe si esto o lo otro. Pero en el temor se cree, pero se cree por lo malo. Me va a pasar esto malo. Dios mío, tal cosa va a suceder. Ay, Dios mío, yo sí me siento intranquilo porque va a pasar tal cosa. Ay, yo siento como que algo malo viene. Y la persona lo cree. Es impresionante, hermanos. Y de esto yo voy a hablar el próximo domingo. Lo voy a desarrollar mucho más el próximo domingo. El Señor me ha inquietado mucho que yo tengo que motivarlos a ustedes y llenarlos de mucha fe, de mucho optimismo para que salgamos adelante, hermano. Pues salgamos adelante con una buena actitud. Pero es impresionante cómo influyen los pensamientos de una persona y cómo los pensamientos de un ser humano determinan su conducta e incluso su futuro. Entonces, la persona, el creyente que cree que algo malo le va a pasar, se convierte en autoprofeta. Veamos el ejemplo de alguien que tuvo temor y le fue mal. Job, capítulo 3, versículo 25. Ustedes conocen de todas las calamidades que le sobrevinieron a Job. Cómo él perdió a sus hijos, excepto a su esposa, perdió a su familia, perdió todos sus bienes, quedó en la ruina y además de esto, enfermó.
Y miren lo que él dijo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Este hombre estaba seguro de que algo malo iba a pasar. Y él vivía espantado, inquieto, en sobresalto. Mire, es impresionante cómo la Biblia declara que la paz tiene que gobernar tu corazón. Si tú no estás en paz, permíteme que te lo diga y no te ofendas. Si tú no estás en paz es porque tienes temor, estás creyendo que algo malo va a suceder. Dios no te ha llamado a vivir en temor. Uy, ¿cuántas veces no dice la Biblia no temas? El temor no es para ti es la paz. Diga al que tiene a su lado, para mí es la paz. Tú conservarás, preservarás, mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú andas pensando que te va a pasar lo malo, si tú sales de la casa, voy a ir a la tienda, pero yo sé que no voy a conseguir nada, ten por seguro que no vas a conseguir nada. Tú no te das cuenta cómo a veces uno en la forma de hablar, una cuestión tan elemental, lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a autosabotearse, que uno no se da cuenta. Fíjense que a veces uno pregunta esto. Uno quiere harina pan, por ejemplo, y llega a la tienda, vamos a poner que la hermana tiene la tienda, y uno llega y pregunta esto: mi hermana, ¿no hay harina? ¿Correcto? Eso es lo que uno dice. Mi hermana, ¿no hay harina? En vez de llegar diciendo, mi hermana, ¿hay harina? O sí hay harina, ¿verdad? Pero una vez, y uno lo hace inconscientemente, porque uno se ha acostumbrado a autosabotearse. Te echas perfume y tal, entonces no sabes si te pusiste mucho, y le preguntas a la persona, mi hermano, no me puse mucho perfume. De una vez comienza la negación, pues ya está creyéndolo. Lo que pasa es que no se da cuenta. Muchas cosas suceden a nivel del subconsciente, es decir, la persona no está enterada de que está haciendo lo malo. Entonces tú no debes temer. Si tú temes, si tú crees que algo malo te va a pasar, te vas a hundir. Algo malo te va a pasar. Dios mío, yo creo que no, este año va a ser muy difícil la cosa. Dios mío, si no hago algo, yo creo que no voy a poderlo conseguir. Así va a ser, mi hermano. Recuerda esto: cuando te sientas perturbado, o mejor, corrijo la frase, si tú llegas a sentirte perturbado o inquieto, es porque inconscientemente estás creyendo que algo malo va a pasar. Esa es la segunda cosa que usan los creyentes para autosabotearse. Una tercera cosa que utilizamos, y este es más común de lo que pensamos, es la mala autoestima. Parece mentira que esto tenga que ver con lo que me va a pasar en el futuro. ¿Qué es una mala autoestima? Tener un mal concepto de sí mismo. Yo soy un gusano, yo no soy digno de las misericordias de Dios. Dios a mí me verá de lejos. Ore usted por mí, hermano, que Dios lo escucha más a usted que a mí. Es que yo fui muy malo en mi vida. Es que si usted supiera lo que yo he hecho. Bueno, gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Pero si no fuera por esa sangre, todos los que estamos aquí somos una cuerda de vagabundos, chicos. Porque todos alguna vez hemos pensado algo raro, algo malo. O sea, esto no es una... aquí no vinieron lo mejor del mundo, aquí vino lo peor del mundo. Eso es lo que dice la Biblia: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Nosotros no servíamos para nada y por la sangre de Cristo ahora servimos. Amén. Pero escúchame, mientras yo piense mal de mí mismo, eso es un imán para las cosas malas. Todo el que tiene un mal concepto de sí mismo, yo soy un gusano, yo no soy fuerte,
yo como que no lo voy a lograr, yo no tengo mucha fe, yo no. Todo el que tiene ese mal concepto de sí mismo le va mal. Veamos el ejemplo de alguien que tenía todo a su favor y aún así se veía mal. Vamos a Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 17. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 17. Mire esto que le dice el profeta Saúl, perdón, el profeta Samuel al rey Saúl. Le dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Mírenme, no era que él era pequeño, sino que él, a sus propios ojos, él pensaba de sí mismo que era un pequeño. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora es curioso que Saúl pensase y tuviese el concepto de que el tipo era pequeño, que era poca cosa, porque fíjate lo que dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 9 verso 2. Fíjate lo que dice de Saúl, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, este tipo, míreme, este tipo era el más alto de Israel. Era el más hermoso. Pero él pensaba, yo soy lo más pequeño, yo soy feo, nadie me quiere, la gente me mira mal. Chico, y el tipo Dios lo escogió para ser rey. Y habiéndolo Dios escogido para ser rey, y siendo naturalmente un tipo alto, bien parecido, un Iván Reyes cualquiera, pues. El tipo todavía pensaba, chico, que era poca cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le sucede al que tiene un bajo concepto de sí mismo? Porque el otro problema es el que tiene un concepto exagerado de sí mismo. De eso no voy a hablar hoy. Pero el que tiene un bajo concepto de sí mismo es una persona que siempre piensa que no merece lo bueno, que nada bueno le va a pasar, que si de pronto una muchacha lo mira porque lo va a engañar, pero no porque la muchacha está interesada en él. O lo mira porque se está burlando de él, pero no porque le interesa. Siempre piensa lo malo. Y al creer lo malo, ¿qué sucede? El temor. Lo malo le sucede. Eso fue lo que dijo Job. El temor que me espantaba, ese es el que me ha sobrevenido. Lo que yo temía, eso me sucedió. La persona con baja autoestima cree que él es lo peor, que él no está al nivel de la bendición de Dios, que no hay forma en que la bendición de Dios le llegue. Y por creerlo, eso es lo que le sucede. No le llega la bendición. Entonces tú no puedes tener una mala autoestima, ¿viste? Tú no puedes tener un bajo concepto de ti mismo. Mientras lo tengas, te vas a hundir. Ahora, tampoco es para que tú digas, yo soy la gran cosota, yo soy lo más bello y pechocho de la cacha. No es tampoco para que digas eso. Pero cuando tú piensas mal de ti, crees lo malo de ti, al creer lo malo, te sucede lo malo. Que se te grabe esto. Al creer lo malo, te sucede lo malo. Una cuarta mina, un cuarto artefacto, una cuarta cosa que los creyentes usan para autosabotearse sin darse cuenta es hablar mal de su propia situación. Normalmente cuando un creyente habla mal de su propia situación es porque está percibiendo las cosas equivocadamente. Por lo general está sacando las cosas de contexto. Jueces capítulo 13, versos 19 al 23.
Libro de los Jueces, capítulo 13, verso 19 al 23. Y Manoa, el papá de Sansón, tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Ahora escuche eso. Escuche lo que él pensó de lo que sucedió. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, mi hijo, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Es decir, el ángel le había dicho que ellos iban a tener un hijo, que el muchacho iba a ser nazareo, que el muchacho iba a comenzar a libertarlos de las manos de los filisteos. Entonces, Manoa, fíjate, recibe la palabra de Jehová. Qué mujer loco, chico. Recibe, Mana Carmen, recibe tremenda palabra. Y de paso le hace el milagro de subir en el fuego. Y entonces el tipo lo que piensa es: me voy a morir. ¿Cómo que te vas a morir? Estás viendo mal. Estás sacando la situación de contexto. Menos mal que la mujer tenía cordura y le dijo: chico, ¿cómo creemos que nos vamos a morir? Si nos fuéramos a morir, Dios primero no acepta la ofrenda. Y segundo, no nos hubiera dicho estas cosas. Entonces, muchas veces a uno le pasan cosas y como uno no tiene visión, como uno no está agarrado a lo que Dios le ha dicho, uno cree que es un evento aislado y dice: Dios mío, más plomo, llevando más lavativa. Dios mío, ¿hasta cuándo ataque? Y se pone uno en el plan de víctima. Oye, porque está bien que uno reciba un golpe ahorita, pero Dios mío, esto ha sido golpe tras golpe. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Provoca para aparecerse, ¿verdad? Decir: deja la ridiculez, chico. No estáis viendo, chico, que Dios lo que te quiere es bendecir. El papel de víctima no le queda bien a ningún cristiano. Porque a su lado, o sea, pues si tú lo cantaste hace un rato, el poderoso va del lado de nosotros. ¿Cómo tú te vas a poner en el lugar de la víctima, del sufrido, del pobrecito, cuando el que va al lado tuyo es Jehová? Eso te lo dijera yo si tú fueras solo, chico. Pero yendo Dios al lado tuyo, tú vas a decir que tú eres un pobrecito, que te va a ir mal. Dios mío, esto que me está pasando. Y comienza a hablar mal de su situación. Sin embargo, Dios le dijo: voy a llenar tu estanque. Entonces comienza la persona a decir: Dios mío, ahora sí es verdad, esto se me ha puesto difícil, ya llegué al punto, no resisto más, dame un té de valeriana para acabar con este sufrimiento. Te estoy saboteando. Te estáis saboteando. No hables mal de tu propia situación. Ya basta con que los demás hablen mal tuyo. ¿Vas a hablar mal tuyo vos también, mi hermano? No. Eso no es lo que hay que hacer. Yo le voy a explicar lo que hay que hacer, pero de momento le digo, eso no hay que hacerlo. Óigame, todo el que habla mal de su propia situación, le va mal. Muchas veces, para conocer cómo es una persona, lo que hay es que darle 5 minutos de que hable, más nada. Ya a los 5 minutos ya uno puede sacar conclusiones de quién es esa persona, qué es lo que cree, en dónde está parado. Es cierto que a veces nos pasan cosas que nos dan duro, es verdad. Pero el cristiano, como Jehová va con él, como el Señor, el ángel de Jehová va con él, el Señor Jesucristo va con él, él mira las cosas desde otro punto de vista. No dice: me va a ir mal, no, él le busca el lado positivo. Pero ya lo voy a explicar. Una quinta cosa que los cristianos usan también en su contra, y es muy evidente, es muy evidente lo dañina que es la desobediencia. ¿Qué es desobedecer? Desacatar o negarse
a obedecer la voluntad de Dios. No hay un tiro al piso más fácil para uno sabotearse a sí mismo que desobedecer. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 23. Mire lo que dice el profeta Samuel. Al decirlo el profeta Samuel, es voz de Dios lo que está hablando. Pues como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelarse es oponerse o negarse a obedecer. Ahora, mírenme, por favor. ¿Sabe qué es el pecado de adivinación? La hechicería, consultar un brujo. Desobedecer es como que si uno va al brujo. ¿Cómo te parece? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Samuel. Vamos a leerlo nuevamente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es obstinación? La obstinación es la permanencia o el endurecerse en un pensamiento que es malo. Entonces fíjate las dos cosas importantes que nos está diciendo Samuel. En primer lugar, el que desobedece es como el que va al brujo. Y el que es obstinado, que tiene su propia idea y no quiere aceptar la idea de Dios, es como que si le estuviera pidiendo a la chinita. Es un idólatra. Ahora, escúcheme. El pecado más grave que se pueda cometer, todo pecado es malo, pero el apóstol Juan nos enseñó en su primera epístola que hay pecados de muerte y hay pecados que no son para muerte. Y hay pecados que son más graves que otros. El más grave de todos es la idolatría, porque la idolatría es un pecado en contra de la persona de Dios. El que desobedece, que no terminé de leerles el versículo, porque esto le dice Samuel, pero vean lo que le dice. ¿Por qué se lo dice? Porque Saúl había desobedecido a Dios. Entonces le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso dije, no hay una forma más fácil de sabotearse uno mismo que desobedeciendo a Dios. Ahora, hay gente cristiana que piensa que puede jugar con el Señor. ¿A qué me refiero? Que pueden hacer lo malo y que les va a ir bien. Que se quieren portar como hijos del diablo y quieren ser tratados como hijos de Dios. Quieren portarse como hijos del diablo y que Dios los bendiga como hijos de Dios. No. Al que desobedece le va mal. Diga al que tiene a su lado: al que desobedece le va mal. Entonces, un poquito más de seriedad con la obediencia, ¿oyó? Un poquito más de seriedad. Cuando usted desobedece, se está haciendo un daño a sí mismo. Saúl había sido escogido para ser rey, pero a causa de su desobediencia, Dios lo desechó. Dijo: ya no vas a ser más rey. ¿Y a quién escogió Dios en lugar de Saúl? A David, al rey David. No desobedezca. Una sexta cosa que los cristianos utilizan para sabotearse y hacerse daño a sí mismos es usar combustible ajeno. ¿Cómo es eso? Bueno, primero le voy a explicar lo que significa la palabra combustible. Combustible es un material que produce energía. Cuando tú usas combustible ajeno, me refiero, tú estás buscando el material que le produce energía a otros, tú quieres quitárselo para que te produzca energía a ti. Normalmente,
Cuando uno habla o se refiere a las personas que usan combustible ajeno, se refiere a las personas que necesitan que la gente esté detrás de ellos, que necesitan que les pasen mensajes, que los llamen, que los visiten, que les digan a cada rato que les va a ir bien. Tienen un problema, ellos no oran, quieren que otros oren por ellos. Son personas que necesitan a los demás, y si los demás no están, decaen. No tienen una fuente personal para proveerse de combustible, sino que siempre tienen que acudir a otras personas. Ahora, no me confunda o no confunda lo que estoy diciendo. No estoy tratando de decir que no hayan momentos en que uno necesite acudir a alguien para que lo ayude, en que uno en algún momento necesite que lo encaminen o le permitan o le ayuden a uno a ver las cosas de forma correcta. Yo no digo que no hayan momentos, porque de hecho es así. Creo que el apoyo es una de las cosas más fundamentales en el desarrollo personal del individuo. Pero cuando tu vida es un ciclo vicioso de depender siempre de los demás, tú te estás saboteando. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12. Lo que voy a leer, sé que muchos de ustedes lo han leído, y si no lo han leído, seguramente lo han escuchado hablar. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Quiere decir que hay, óyeme, cuando hay personas que todo el tiempo ni quieren que tú estés encima de ellos, esa persona termina desgastándote. Lo está diciendo aquí la Biblia, dice: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, hagan ustedes su propia gestión en donde se provee del aceite. No busques el combustible que ya yo tengo para cubrir mi necesidad. Busca donde se vende el combustible para que pueda suplir tu necesidad. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquellas mujeres no pudieron entrar al banquete, a la celebración de las bodas, al disfrute de aquella fiesta. ¿Por qué razón? Porque no se habían preparado con su propio aceite, no habían tomado la previsión de su propio combustible. Son las personas que siempre andan contando con los demás. Son muy buenos en matemáticas. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque saben contar, cuentan con los demás. Si tú eres del que necesita que te estén diciendo que eres bueno, que vas a salir adelante, si tú eres del que no está bien cuando no te dicen esas cosas, cuando la gente no está pendiente tuyo, te estás saboteando, te vas a hundir, te vas a quedar por fuera. Tú necesitas tu propio aceite. Basta ya de dejar de sabotearnos. No, rectifico. Basta ya de sabotearnos a nosotros mismos. Basta ya de que nosotros mismos nos pongamos las trabas.
Basta ya de que nosotros mismos entorpezcamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo, pastor? Muy buena pregunta. Dije en primer lugar que una de las cosas que nos hace daño, que usamos para hacernos daño, es la duda. Entonces necesitamos tener seguridad. ¿En qué forma, pastor? Considerar que lo que Dios ha dicho, únicamente lo que Dios ha dicho es cierto. Tú puedes tener varias alternativas, pero lo único que tú vas a tomar como seguro y por lo que tú te vas a decidir es por lo que Dios te ha dicho. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Fíjate que habla y que dice, qué características tiene el que duda. Tiene una vacilación, una oscilación entre esto, aquello, entre esto, aquello. ¿Será que pasa esto? ¿Será que pasa aquello? Dice, pero el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué significa doble ánimo? La palabra ánimo viene del término griego psuqueo, psicheo, psique, que significa alma. La persona que tiene dos almas, la persona que tiene dos formas de pensar. Si tú tienes dos formas de pensar, te estás saboteando. Necesitas tener una sola forma de pensar, y esa sola forma de pensar tiene que ser lo que Dios dijo. Voy a tomar una decisión. Mi decisión es por lo que Dios dijo. Las circunstancias, lo que me rodea, lo que veo me está diciendo esto, pero yo he decidido, yo he puesto mis ojos en lo que Dios ha dicho. Hebreos 11:1. Ustedes conocen ese versículo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza, seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay que estar seguro, pero de lo que Dios dijo. Hay que estar seguro de eso. Ahora, ¿qué nos ha dicho Dios? Que este año, aunque no hayan vientos ni lluvias, a ver, lo vuelvo a decir, vamos a hacer un coro con esto. Este año, aunque no hayan vientos ni lluvias, Él llenará nuestros estanques. Amén, amén, así va a ser. En segundo lugar, en contra del temor, que es sentir inquietud por creer que algo negativo va a suceder, hay que tener ánimo. Hay que tener tranquilidad. Hay que tener paz creyendo y viendo las cosas desde el punto de vista correcto. Marcos capítulo 6, versos 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos vieron a Jesús venir sobre las aguas, pero la interpretación de lo que vieron fue, es un fantasma. Entonces Jesús les aclara la cosa, le dice, hey, un momento, no teman, tengan ánimo, soy yo. O sea, ustedes, esto que parece un fantasma, realmente soy yo. Muchas cosas que a veces tú ves como que son malas, realmente están obrando para tu bien. Así lo dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Puede ser que tú lo veas como un fantasma. Puede ser que tú lo veas como algo que no es de Dios. Pero cuando tú tienes ánimo, tú crees que algo positivo, algo bueno va a suceder, no algo malo. Tú ves las cosas con los ojos de Dios y te das cuenta, no es un fantasma, es el Señor. Y entonces llegaste y las cosas no estaban bien. Tú no dices, ahora sí fue verdad, yo sabía que esto era lo que iba a pasar. No, esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque el Señor ha dicho que Él va a llenar mis estanques, que yo voy a ver su gloria en mi vida. Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Comienzo a ver las cosas creyendo que algo bueno me va a suceder.
aunque, escúcheme, aunque de momento yo tenga que pasar por algo malo, entienda, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Lo malo que puedes estar viviendo ahora, Dios lo va a convertir en algo bueno para ti. Diga al que tiene a su lado, todo obra para mi bien. En tercer lugar, hay que tener una buena autoestima. Dile al que tienes a tu lado, yo no soy un gusano. Dicen que una vez estaba un jovencito que estaba recién convertido y vio a un anciano que ya tenía alrededor de 30 años convertido, que estaba orando en el frente de la iglesia arrodillado. Y el jovencito dijo, voy a orar junto al anciano. Y entonces se puso a su lado de rodillas y en silencio comenzó a orar, pero el anciano oraba fuertemente y decía, Señor, ten misericordia de mí que soy un gusano zaparrastroso. Yo que no sirvo para nada, Señor, que soy la escoria de este mundo. Y de pronto el jovencito arrancó a llorar a gritos. Y el anciano lo ve y se desespera y dice, mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Le dice, imagínese, si usted que tiene 30 años en el evangelio es un gusano zarrapastroso, ¿qué quedará para mí que estoy comenzando? Dile al que tienes a tu lado, yo no soy ningún gusano. Mire, si algún gusano hay en este mundo es el diablo. Usted no es ningún gusano. Usted no es feo tampoco. Solo que usted tiene una belleza extraña, pero usted es hermoso. Hey. En el mundo en el que estamos, el tiempo que vivimos, hay muchos ideales con esto de la belleza y de la juventud. O sea, está deificado, está sobreexaltado el hecho de ser joven y de no envejecer. Entonces, incluso de ser delgado. Hoy por hoy dicen que las personas bellas son las delgadas. ¿Quién dijo eso? Tú no sabes que Dios ama a los gorditos también. Tú no sabes lo que hay que invertir para uno ponerse gordito, mi hermano. Se gasta, papi. Se gasta. Usted me ve, por ejemplo, esto es un gasto que yo he hecho, mi hermano. ¿Usted cree que yo he invertido cobre en esto, chicos? Días, tardes, noches enteras comiendo helado, comiendo torta 3 leches, chocolate, pirulín, hamburguesa. ¿Qué crees vos? Que esto es así, mi hermano, que uno se pone así como así. No, esto hay que meterle cobre. Dios ama a los gorditos. Los gorditos son bonitos. Este es el mundo que dice que los gorditos son feos, que si eres gordo entonces empiezan a hacerte bullying. O si eres viejo, entonces ya nadie se quiere poner viejo. Ay, tengo unas canitas, ya buscan echarse tinte o ¿cómo es que llaman? Hay una hierbita, ¿cómo es que se llama esa hierbita, chica? No me acuerdo. Romero, no, chico, envejezca con dignidad. Dice la Biblia dice en el libro de Proverbios que las canas son señal de dignidad, de honra. No, nadie me quiere porque soy gordito. No, chico, nadie te quiere es porque te menosprecias a ti mismo. Pero en lo que tú te quieras a ti mismo, tú vas a irradiar una seguridad que la gente va a decir, yo no sé qué tiene, es gordito, tiene algo, pero es que tiene algo que me enamora. ¡Ajo! Eso, gorditos, agarra pues. ¡Upa, cachete! Azúcar para el café porque quedó amargoso. Bueno, no es tampoco que yo quiero que usted piense, no, yo soy lo más bello del mundo, pero sí quiero que piense lo que Dios piensa de usted. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué me dice la Biblia aquí que soy yo? Yo soy un heredero de Dios y coheredero con Cristo.
Ay, que me va a ir mal, que soy el patico feo. ¿Qué patico feo, chico? Tú eres un heredero de Dios. Coheredero con Cristo. Lo que le toca a Cristo, eso te toca a ti. ¿Estás viendo la cosa, mi hermano? Coheredero con Cristo. Lo que Cristo recibe en herencia, eso lo vas a recibir tú. Entonces deja de estar diciendo, ay Dios mío, no es que todo lo que yo hago me sale mal. Yo no pego una. Todas las que, mira, yo hago un negocio y se me viene al suelo. Hágalo usted, mi hermano. No. Me va a ir bien. Yo soy un heredero de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dios está conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué fuiste llamado? Diga al que tiene a su lado, yo fui llamado para heredar bendición. No, pastor, es que a mí, mire, todo lo que yo hago me sale mal. Sí, te vamos a poner los violencitos atrás también. Deje de pensar mal de usted mismo. Piense bien de usted mismo. Que yo no me parezco a George Clooney. Bueno, ¿y quién es ese bobo, chico? ¿Desearía él parecerse a mí, chico? Si siendo como es alcanzado lo que hace. Imagínate que se pareciera a mí ese hombre. ¿Hacia raso? Pero es que no te podéis poner, hermano y hermana, no podéis compararte diciendo, yo no soy, yo no sirvo, yo no puedo. No, claro que puedes, todo lo puedes en Cristo. Tú estás llamado a ser heredero de Dios, coheredero con Cristo. A ti te tiene que perseguir la bendición y alcanzarte la bendición. Lo que tú hagas, si estás en obediencia, te va a ir bien. Joel, capítulo 3, verso 10. Este pasaje lo mencioné la semana pasada, si no estoy equivocado. Joel, capítulo 3, verso 10. Dice la Biblia: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Fíjate, Dios le está diciendo, tú eres débil, pero tú vas a contar conmigo. Entonces ya no te digas débil, di que eres fuerte. Dile al que tienes a tu lado, soy fuerte. Dígale, soy fuerte. Dígale, soy un heredero de Dios. Dígale, soy coheredero con Cristo. Dígale, cosas buenas me esperan. Y nunca, jamás diga que usted es feo. Nunca. Usted fue hecho por la mano de Dios. Dios no hace cosas feas. Ahora, que el mundo que está engañado por el diablo piense una cosa, eso es problema del mundo. Usted no está en el mundo. Usted está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús usted es fuerte. Usted es hermoso, usted es un poema de Dios. En cuarto lugar, decíamos que una forma de sabotearse es hablar mal de su propia situación. Comienza a hablar bien de tu propia situación. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo... Yo conozco ese sonido, ese es un teléfono. Sí, ese repiquito es inconfundible de un teléfono Samsung. Dios mío, yo sí odio ese repique. Y a la persona que lo tiene, le voy a multar con 2 chocolates. ¿De quién es el teléfono? ¿Es suyo, mi hermana? Ay, papá. Ay, mi hermana. Mire, para que no salga tan cara, la voy a multar con una samba de fresa. No voy a comprar de chocolate. No. Papi, voy a probar la samba de chocolate. O sea, es sabrosa, pero no como la de fresa. La de fresa tiene un saladito, una cosa. ¿Usted la probó, mi hermana? ¿Verdad? Es rica, ¿verdad? Chacho. Entonces, pero de las grandes. Mira, es que ese repiquito, Dani, yo lo odio. Es más, si no estoy equivocado, creo que repica así cuando entra un mensaje de WhatsApp. ¿Es de WhatsApp? ¡Qué bárbaro! 2 zambas por lo bravo que soy yo, chico. Mi hermana, es una broma, oye, una broma. Ay, Dios mío.
Ese repiquito. Ay, Señor. Segunda de Corintios, o segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, Pablo está hablando de un hablar que vino a consecuencia de ¿qué? De haber creído. Entonces, óyeme, lo que tú tienes que hablar tiene que estar en congruencia con lo que tú crees. Entonces, por ejemplo, pregunto, ¿tú crees que Dios va a llenar tu estanque? Que aunque no hayan vientos, escúchame, porque Dios no prometió que vendrían vientos ni lluvias. Eso no fue lo que prometió. Quiero que le metas pensamiento a eso. Dios no prometió que enviaría viento ni lluvia. Él lo que prometió fue llenar tu estanque. Entonces, quiere decir, escúchame, quiere decir que muchas cosas pueden seguir igual de difíciles e incluso ponerse peores. Pero, como yo creo que Dios va a llenar mi estanque, entonces ¿qué pasa? Ante la dificultad, ante la carencia, ante la escasez, etcétera, los problemas que puedo estar viviendo, entonces yo voy a hablar, sí, pero no voy a decir, Dios mío, me está yendo mal, ahora sí es verdad, hasta aquí llegué yo, no aguanto más. No. Lo que tú vas a decir es, conforme a lo que creíste, Dios va a llenar mi estanque. Dios va a llenar mi estanque, mi situación va a cambiar para bien. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios me va a sacar de esta. Voy a salir en victoria, voy a testificar en la iglesia, le voy a testificar a mi familia, a mis amigos, todos verán la gloria de Dios en mi vida. Tienes que hablar bien de tu situación, no te sabotees tú mismo. ¿Me estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? No te sabotees tú mismo. No, hazte un bien, habla bien de ti mismo. Habla bien de tu situación, me va a ir bien. Dile al que tienes a tu lado, me va a ir bien. En quinto lugar, obviamente, hay que ser obedientes. Bajaron los amenes. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo Abraham a fin de poder llegar al lugar que habría de recibir como herencia? Obedeció. Dile al que tienes a tu lado, obedece. Hermano, escúcheme, al desobedecer, usted se sabotea a sí mismo. Tienes que obedecer, hermano. Al que obedece a Dios le va bien. Al que le desobedece le va mal, pero al que obedece a Dios le va bien. Y en último lugar, usa tu propio combustible. Provéete a ti mismo en las fuentes adecuadas de tu propio combustible. Mateo 25, verso 9. Volvamos allá, por favor. Volvamos otra vez a la parábola de las 10 vírgenes. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hay ciertas fuentes que me pueden hacer a mí no independiente de mis hermanos, pues yo siempre voy a depender de mis hermanos en una u otra forma. Pero yo puedo lograr sobrevivir y salir adelante, aunque de pronto me encuentre solo en una adversidad, si tengo el combustible correcto. ¿Cuáles son, por ejemplo, las fuentes o algunas fuentes de provisión de combustible? La lectura de la palabra, la oración, el cantar alabanzas. Estas son 3 fuentes, por mencionar algunas, que pueden darte combustible. Hay momentos, escúchame, hay momentos que no hay nadie a tu alrededor, que no hay nadie quien te diga: mira, Dios está contigo, pero tú abres la palabra y de pronto consigues Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Oye, Dios me está hablando aquí, me está diciendo que yo soy fuerte, que confiese, que declare que yo soy fuerte. Tienes que proveerte de tu propio combustible. Al hacer esto, oye, dejas de sabotearte y alcanzas tu bendición. Entonces, hermanos, no nos saboteemos más nosotros mismos. Vamos a hacer las cosas correctamente. Amén. Amén. Amén.
Amén. Póngase en pie, por favor. Se va a aplaudir, apláudale pues fuerte al Señor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.